Nators Plus, tu marca experta en salud natural, patrocina este podcast. Hoy hablaremos del gran tema en mayúsculas, el estrés. En tiempos de pandemia el sufrimiento y la angustia han aumentado. El estrés nos afecta a mucha gente, a la mayoría, pero ¿sabemos si lo gestionamos bien? ¿Somos capaces de soportar el estrés? Hoy lo descubriremos con la doctora Conchita Mir, licenciada en Medicina y especialista en nutriterapia, en medicina ambiental, regenerativa y antienvejecimiento. La doctora Mir es un referente absoluto en nuestro país y por su consulta han pasado miles de pacientes que continúan con ella visitándose después de 30 años. ¡Empezamos! Soy Núria Coll, periodista y directora de Soy Como, la comunidad más revolucionaria de alimentación saludable. Os doy la bienvenida a mi podcast, con el que tengo el propósito de divulgar con todo el rigor que en nuestra forma de alimentarnos nos va la vida. Nos va la vida, literalmente, y hay miles de estudios que demuestran que con la alimentación podemos prevenir y sanar. Por eso, en este podcast hablaremos con profesionales del mundo de la alimentación saludable que, como nosotros, han venido aquí para hacer la revolución. Doctora Mir, bienvenida y muchas gracias por facilitarnos hacer un podcast hoy tan completo y tan complejo como el tema del estrés, que me encanta que lo hayas escogido y me encanta tenerte en el podcast. Conchita. Hola, Núria, ¿qué tal? Vamos a hablar del estrés, porque el estrés yo lo he visto en analíticas, lo he sufrido en mis propias carnes, lo he visto también en muchos pacientes, que lo destruye todo, ¿no? Que al final los profesionales nos decís que todo es culpa del estrés y es muy complejo y muy difícil de solucionar porque muchas veces no sabemos gestionarlo. Hoy vamos a ver hasta qué punto todo es culpa del estrés y todo lo destruye y vamos a intentar sobre todo encontrar respuestas a muchas dolencias que sobrellevamos en el día a día y que no conocemos, que quizá tienen una relación brutal con el estrés. Y vamos a intentar poner remedio un poquito. Estamos aún en pandemia y hace ya un año, es una experiencia traumática colectiva y hay quien lo lleva mejor y peor. ¿Esto por qué pasa? ¿Por qué motivos hay una persona que sobrelleva mejor una situación tan bestia como la del COVID y otra gente no y está con una ansiedad y una angustia impresionante? Mira, esto depende mucho del comportamiento cuando eres bebé, de la mamá o de la persona que se te haga cargo y también un poco del apego que pueda hacer el bebé con esta persona, la alimentación que reciba y los cuidados que la persona tenga, ¿no? También es importante garantizar los 5 años primeros de vida del niño. ¿En qué sentido? ¿Garantizar? Garantizar pues, que tenga cubiertas todas las necesidades, de que se sienta seguro, de que se sienta querido, porque esto si no genera memorias traumáticas que cuando te encuentras con sucesos de más mayor aparecen y si no te lo has trabajado, la persona a veces pues, no es resiliente, o sea, no supera todo esto. Por eso es importante tu infancia. Estos serían los cimientos, ¿no? Sí. Principales Serían los cimientos. para ser resilientes, ¿no? Que es este el concepto que nos ayudará más o menos en la etapa adulta a sobrellevar momentos traumáticos como este del COVID, ¿no? Exacto. Por eso lo que propongo es trabajar, si sabes, la persona, el tipo de infancia que has tenido o la adolescencia o los sucesos que te han pasado, trabajarlos. Porque es importante también que la persona pues, tenga un nivel cultural, que se vaya a un buen ambiente de amigos, practicar deporte, hábitos de vida sanos. Todo ello nos ayuda a conseguir una buena sintonía y a tener una buena respuesta a la adversidad. Hay un factor fundamental que es el concepto de neuroplasticidad que cuentas, doctora. ¿Qué es eso de la neuroplasticidad? Es importante medir el punto en que está la persona, o sea, saber, para poder saber cómo apoyarlo y darle las herramientas para saber conducirse mejor por la vida y levantar a esta persona, fortaleciendo su neuroplasticidad, que sería la capacidad del cerebro de reorganizarse
y hacer nuevas redes neuronales para poder adaptarse a los cambios. Vamos a situarnos desde el principio. Doctora, cuenta qué es el estrés. Vamos a intentar contar primero de todo qué es el estrés, después de esta introducción tan importante en que los primeros años de vida has dejado muy claro que son fundamentales. ¿Qué es el estrés? A ver, también se llama síndrome de adaptación general. Es la respuesta específica a la demanda que se le haga a la persona. Puede ser ambiental, puede ser por infección, también emocional y físico, socioeconómico o una combinación de todos ellos. Hay 3 fases. La primera es la fase de alarma, que es la respuesta de lucha o huida es el estado agudo. Es la activación del sistema autónomo simpático. La médula suprarrenal lo que hará es segregar adrenalina y noradrenalina, preparando al cuerpo para la acción inmediata. Aumenta el azúcar, el ritmo del corazón, la respiración y la sudoración. Esto en la fase aguda. Esto es en la fase aguda, exacto. Vale. La de alarma. Luego viene la fase de resistencia, que esta fase es la adaptación a un estrés prolongado. Crónico. Se segrega el cortisol y los mineralcorticoides, tipo aldosterona. Esta es la fase que ya empezamos ¿Tenemos que empezarnos a preocupar o no? Bueno, es la fase que hace que el paciente resista a los estresores, aumentando los niveles de glucosa a expensas de las proteínas musculares y movilizando los ácidos grasos de los adipocitos para poder tener el azúcar. El cortisol es inmunosupresor y aumenta las infecciones como virus latentes, herpes, zóster y también bacterias. O sea, como inmunosuprime, lo que podemos es tener infecciones. Infecciones virales. Virales y bacterianas. Y la aldosterona retiene sodio y elimina potasio. O sea que podemos tener sucesos como hipertensión arterial cuando estamos sufriendo esta fase segunda de resistencia del estrés. Vale. La tercera fase es el agotamiento. Ostras, aún peor, ¿no? Aún peor. Es cuando el organismo no soporta este estrés constante. Y estas consecuencias que nos pueden llegar a la fase de agotamiento, pues es que se agotan totalmente las reservas de cortisol, se produce la hipoglucemia reactiva y nos falta azúcar en el cerebro. Eso es lo que quiere decir, que nos falta azúcar en el cerebro, la hipoglucemia reactiva, para los que no somos profesionales expertos. Es la hipoglucemia reactiva. ¿Y tú cómo lo ves en una analítica? Es decir, ¿de qué manera se manifiesta? Lo digo para saber en qué punto estamos, si estamos ya en la fase 3 de agotamiento, las personas. Bueno, la hipoglucemia reactiva tiene varios síntomas, o sea, tiene los síntomas neurogénicos, que es el aumento de neurotransmisor, adrenalina y noradrenalina, y los síntomas neuroglucopénicos, que es la falta de azúcar, ¿no? El primero, las neurogénicas, claro, vértigo, temblores, dolores de cabeza, espasmos intestinales, sensación de pánico y miedo, y sudoración y hormigueo. Y la otra fase es cuando ya falta el azúcar, pues fatiga, irritabilidad, pánico, incoordinación y depresión. El azúcar, lo que podemos medirlo es comprándonos el glucómetro, que lo podemos hacer a nivel casero, y entonces lo ideal es estar entre 80 y 110 microgramos decilitro, exacto, en ayunas. También es importante, si podemos hacer una analítica de sangre, medir el pool de azúcar, que entonces ya es la hemoglobina glicoxilada. O sea, esto es una medición que nos puede ver cómo está un poquito el paciente, ¿no? Lo que pasa es que un parámetro como este, lo digo sin saber, doctora, pero si estamos elevados de azúcar, la explicación no siempre será que es porque tenemos un estrés prolongado, ¿o sí? Hombre, puede ser que sí. ¿Sí? Porque los niveles de azúcar, bueno, puede ser que sí o también que no, porque puede ser que depende de cómo coma el paciente, hace picos de azúcar y entonces se pueden elevar, pero luego bajan. O sea que es dependiendo mucho de la alimentación esto. Pero a ti como doctor ya te daría un primer indicativo si se miden en ayunas la glucosa en sangre.
Sí, porque yo, para por saber ejemplo, si la persona no está gestionando bien el estrés. en la consulta tengo el glucometer y entonces no solo haces una medición de una sola vez, sino que puedes ir midiéndolo y entonces vas viendo a la persona cómo está durante todo el día. Doctora, muchas veces en medicina integrativa se habla de fatiga adrenal, que es un concepto que en la medicina convencional no está encima de la mesa. En cambio, cuando un terapeuta te dice, tienes mucho estrés, vigila, porque si algún día petas de algo, tú eres clara candidata a sufrir fatiga adrenal. ¿Qué es la fatiga adrenal? Pues mira, la fatiga adrenal es cuando el eje hipofisario hipotalámico adrenal, que está controlado por hormonas, entra en disfunción por el cese o disminución de varias de ellas, como puede ser la DEA, la progesterona, la aldosterona, el estrógeno, el cortisol. Entonces, el colesterol es súper importante porque es el que se convierte a pregnenolona, que es la precursora de la DEA. Entonces, a partir de aquí también se genera toda la cascada hipofisario hipotálamo adrenal, o sea, todas las hormonas son segregadas a partir del neurosteroide, que es el cortisol. O sea, el valor... Del neurosteroide, que es el colesterol. O sea, el primer valor que tendríamos que valorar para saber si un paciente sufre fatiga adrenal es mirar cómo tiene los valores de colesterol. Perfectamente, sería lo mejor. ¿Y cómo tendrían que estar estos valores? Porque aquí hay una polémica con el tema del colesterol. A ver, yo ahora, los americanos valoran mucho el LDL oxidado y la homocisteína y no le hacen mucho caso al colesterol, porque el colesterol, en principio, es un líquido que es fino, que no se adhiere a los vasos. Entonces, lo importante es no bajar de 200. Porque la gente... Del total. El total. No bajar de 200. No bajar de 200. Porque empiezas a tener problemas de concentración, de memoria, no se hace toda esta cascada adrenal. Y entonces lo que nos ocurre es que lapsus ya no estás tan fino. Y por eso yo recomiendo tomar grasa buena en las comidas, como puede ser frutos secos, aguacate, o sea, aportar grasa, porque es el fuel del cerebro. Y la gente sigue demonizando la grasa y sigue teniendo miedo a que este valor se dispare. Y en cambio, ahora estás diciendo que por debajo de esto puede empezar a haber problemillas de memoria y de alerta mental y lapsus. Vale. A partir del colesterol podríamos empezar a saber si se sufre fatiga adrenal. ¿Alguna cosa más para verlo? Bueno, a través de los síntomas que tenga el paciente, ¿no? Vale. Lo bueno es que los síntomas de esta función adrenal disminuida es sentirse cansado y desbordado a pesar de descansar toda la noche, hay dificultad para levantarse, deseos de alimentos salados. Aquí podríamos decir la gente que ola las patatas fritas, que comen compulsivamente patatas. Esfuerzo mayúsculo para realizar actividades diarias. A veces hay estreñimiento y diarrea. Tienes esta neblina mental que no estás en las cosas. Alternancia también en la parte de deseo sexual. Hay veces pues, que no te apetece. Y la hipotensión ortostática también puede venir de una fatiga adrenal. ¿Qué enfermedades pueden aparecer por un estrés crónico? Hemos empezado hablando de la sintomatología clínica, pero si esto se prolonga en el tiempo y hay agotamiento, hay muchas enfermedades que vinculáis con el estrés y de muy graves. Sí, sobre todo las cardiovasculares como el ictus y el infarto de corazón, también mucho los trastornos gastrointestinales, ahí tendríamos como la disbiosis, gastritis, colon irritable, hipertensión arterial, alergias, asma, migrañas, alteraciones dermatológicas, incluso aquí podría aparecer la psoriasis, fibromialgia. Fibromialgia es una enfermedad autoinmune. ¿Las autoinmunes y el estrés qué relación tienen? También hay mucha relación, ¿verdad? Sí, hay bastante relación.
y cada vez la que se da más es el hipotiroidismo o la enfermedad de Hashimoto, que es cuando el eje hipotalámico hipofisario adrenal está controlado por hormonas que pueden verse alteradas cuando experimentamos situaciones de estrés. Tratar el hipotiroidismo sin tratar el eje hipotalámico hipofisario adrenal disfuncional es una de las principales razones por las que la gente continúa sintiéndose exhausta, a pesar de estar recibiendo tratamiento con hormonas tiroideas, porque muchos síntomas de hipotiroidismo se solapan con los síntomas de insuficiencia adrenal. El cortisol inhibe la conversión de la T4 a T3 activa. Para hacerlo necesita el zinc y promueve la producción de T3 reverse, que es una molécula inactiva que tiene 3 moléculas de yodo, pero en los sitios equivocados. Y es una molécula que se une a los receptores que se tendría que unir la T3 activa. Y no se producen las reacciones necesarias que deberían tener lugar y se describe como un freno esto. Un freno porque disminuye totalmente la producción de las hormonas tiroideas y también disminuye la liberación y se altera, la liberación de la TSH. Por eso es muy importante en esta patología mirar la T3 reverse y los anticuerpos antitiroglobulina y anti-TPO. Ya que estamos en este punto, hablando de que hay muchos Hashimotos que responden a un problema de estrés, ¿cómo lo trata en consulta para empezar a dar trucos, remedios a nivel de suplementación o a nivel de alimentación? ¿Cómo afrontaría un hipotiroidismo de Hashimoto la doctora Mir? A ver, mira, yo en el Hashimoto lo que primero valoro todo el tema de los anticuerpos y luego la TSH, ¿no? Y si yo veo que el tema de la TSH es normofuncionante, intento no dar hormona tiroidea. Y lo que suelo dar es, como siempre detrás de un Hashimoto hay una permeabilidad intestinal. ¿Siempre? Casi siempre. De entrada, si la veo, porque puedes pedir un test de disbiosis, lo que haces es corregirlo y ya cambiando la alimentación. ¿Cómo la cambias? Pues mira, el gluten es el peor enemigo del Hashimoto, también los otros cereales. Luego, por ejemplo, es bueno que la persona haga una alimentación proteinada con glúcidos de un nivel o sea, que no generen hiperglucemia. O sea, glúcidos con poca carga glucémica. Y más bien poco cereal. Poco cereal y también que no sean feculentos, porque también llevan azúcar los feculentos. O sea, a base de verduras y fruta de muy bajo nivel glicémico. Dieta paleo. Bueno, con algo de fruta. Bueno, la paleo la lleva, sí, no es tan ceto. Sí. Fruta y verdura como carbohidratos. Estás eliminando legumbres y cualquier tipo de cereal y pseudocereal, lleve o no lleve gluten, ¿eh? A ver, algún pseudocereal, yo en mi consulta hago mediciones de alimentos y puedo mirar si, por ejemplo, un trigo sarraceno o también la quinoa la pueden tolerar. ¿Haces mediciones para saber si el paciente la tolera? ¿De qué manera? Yo tengo el aparato BICOM, que es una electroacupuntura de Folk, y entonces puedes testar alimento por alimento y hacer un poco la dieta personalizada. Depende del deterioro que tengas de la disbiosis o tu porosidad intestinal, pues aceptas menos alimentos que gente que a lo mejor no esté tan deteriorada. Wow. Hay veces que el seguimiento de un Hashimoto lo hago valorando los anticuerpos. Si los anticuerpos están muy altos, significa que la enfermedad sigue en activo. Y se sabe que el Hashimoto se cura. Puedes llegar a normalizar totalmente los anticuerpos y yo aquí lo que hago es, por ejemplo, selenio y zinc, que son súper importantes, sobre todo selenio, metionina, baja muchísimo los niveles. Y después hay una teoría que yo la sigo porque tengo buenos resultados, que es cuando la fase es muy activa y los anticuerpos son muy altos, sobre todo los anti-TPO, intento que la persona no consuma mucho yodo.
En cambio, en hipotiroidismo simple sí, va perfecto, pero en un Hashimoto no. Entonces, pues saco los pescados con más nivel de yodo, la sal yodada, como por ejemplo es el bacalao y todo lo que lleve mucha sal, el salmón, pero doy los pescaditos blancos que no llevan tanto nivel de yodo. Muy bien. Hemos hablado un momento de Hashimoto, volviendo al estrés, muchas veces el estrés también provoca muchas infecciones virales. Dices, ostras, me he hecho una analítica y me aparecen latentes y hace 2 años ya me aparecieron estos virus y ahí siguen, Epstein-Barr, un zóster que decías antes, varicela zoster, un parvovirus. Y hablando de estos virus... Eso es por estrés también. Normalmente estos virus los tenemos latentes, es lo que has comentado. Y en caso de estresores, lo que pasa es que se nos disparan. Normalmente viven en el núcleo del hígado o del bazo y están encapsulados. Pero cuando, por ejemplo, tenemos la muerte de alguien o un suceso traumático o cualquier cosa, salen sus cápsides y entonces hay una segunda infección que le llamamos reinfección. Entonces, dependiendo de los valores, podemos ver, porque yo pido una serología vírica, podemos ver si el virus está encapsulado o si realmente te ha reinfectado. Si te ha reinfectado, ahora ya se sabe que muchos virus son causantes de cánceres y también, por ejemplo, estábamos hablando de la tiroiditis, tendríamos siempre un Epstein-Barr de fondo. También, por ejemplo... Es verdad que se ha relacionado. Es decir, lo primero hay una infección de Epstein-Barr y después brotas con un Hashimoto. Sí, es así, ¿no? Y además no solo el Hashimoto, que el lupus también tiene el antecedente del Epstein-Barr virus. ¿Y cómo lo erradicamos, este dichoso Epstein-Barr? No se puede erradicar. Lo que sí que puedes es... adormecerlo. Es volverlo a encapsular. Para volverlo a encapsular, pues tomando cositas que te puedan subir tu nivel inmunológico. Exacto, aquí el problema es que está bajo el nivel inmunológico, que la situación emocional nos ha traído allí. Vale, ¿cómo subimos esta inmunología? Pues mira, esta inmunología, a mí me encantan los hongos medicinales. Los hongos medicinales te lo llevan todo. Te llevan vitaminas B, te llevan vitamina C, enzimas digestivos y además se puede dar también en casos de autoinmunes. Entonces, lo que haces es intentar subir los T8, que son la inmunidad de los T a nivel vírico. O sea, lo que hacen es mejorar mucho el sistema vírico. ¿No puede ser que se regule por sí solo esto? Si tú haces un estudio linfocitario y te sale que el sistema inmune está muy tocado, por ejemplo, por la gente que ha pasado un COVID y que allí ha habido una cascada de virus que no solo eran el COVID, ¿eso no el organismo no es sabio en este sentido? A ver, yo creo que se ha de ayudar un poquito. También sabemos que nuestra flora intestinal ejerce el 70% de nuestro sistema inmune. Entonces, otra cosita que yo ayudo en realidad es dando preprobióticos y enzimas digestivos, porque aseguras que también esos linfocitos mejoren. Vale. Por sí solo es difícil. Ya, vale, pues antes de pasar al tema digestivo, me estabas diciendo remedios vinculados a mejorar esa T8, que era la micoterapia, ¿no? Es decir, la no sé si quieres concretar un poco más o que la gente se informe a través de un profesional de si reishi, porque es que está tan de moda que todo el mundo habla de eso. Hombre, mira, yo el reishi lo tomo cada día, desde hace un montón de años, porque te regula el sistema nervioso, también la ansiedad, el estrés, los trastornos del sueño y además es el hongo que te ayuda a no engordar, que es muy importante también. Otro es la melena de león. La melena de león es el Erythrum erinaceus y es un regenerador del sistema nervioso central y ayuda a la pérdida de memoria y además al deterioro cognitivo, y es el que nos ejerce el control del eje del cerebro con el intestino. O sea que funciona muy bien también como un prebiótico. Y el Cordyceps, a mí me encanta,
también soy como un poquito adicta al Cordyceps, porque incluso hay ¿Qué es momentos... no sé qué es el El Cordyceps. Cordyceps es otro hongo que lo tomaban los atletas chinos para ganar las Olimpiadas, y sobre todo va muy bien para la fatiga y el cansancio de la suprarrenal. Y también problemas sexuales, la libido baja con todo esto del estrés, pues te ayuda a normalizar la libido tanto femenina como masculina, y también nos ayuda a la depresión. O sea que a mí estos 3 hongos me encantan y los suelo utilizar mucho, casi a diariamente con mis pacientes. Doctora, hemos empezado hablando de micoterapia, vamos a seguir dando consejos para sobrellevar mejor este estrés que es lo que nos preocupa y necesitamos concreción. Aparte de la micoterapia, ¿qué más tendríamos que hacer como hábitos de vida? Pues mira, a ver, lo principal es la cronobiología, que son los ritmos circadianos, ¿no? Sería bueno levantarse con el sol, no ponerse gafas de sol, para que nuestras pupilas capten la luz y así disminuir la actividad cuando llegue el atardecer. También es importante dormir antes de las 11 de la noche para tener los 4 REMs, que son súper importantes, que el primer REM se tiene a las 11:30, el segundo a la 1, el tercero a las 3 y el último a las 5. O sea, a partir de las 5 ya te puedes despertar porque ya se ha hecho toda la reparación que se tendría que hacer para más o menos fijar las cosas que hemos aprendido durante el día anterior, ¿no? Entonces también mejora mucho si haces estos 4 REMs, los circuitos neuronales, porque mejora mucho toda la concentración y nos recupera la insuficiencia o fatiga adrenal. También me dirás el descanso digestivo seguro, ¿no? Porque siempre va muy vinculado a los ritmos circadianos de dejar descansar el organismo de comidas durante 12 horas como mínimo, ¿verdad? Exacto, de 12 a 16. También es bueno dormir de 8 a 9 horas, que no lo hemos comentado. Y sobre todo, antes de acostarse, no estar ni con el ordenador, porque la luz del ordenador también nos puede machacar, ¿no? Nos puede detener la producción de melatonina, y también no tomar estimulantes dependiendo de la hora que sea, porque el café, el alcohol y la televisión y esto nos perjudican, ¿no? Esto que me comentabas, yo recomiendo hacer 3 comidas al día. ¿Desayuno? Desayuno, comida y cena, porque si no, dejas este descanso que tú hablas, que es muy importante para que el propio digestivo se repare, para que el sistema digestivo se pueda reparar. Y se tiene que poner en cada comida proteína para que no tengamos para no sufrir de hipoglucemias o picos azucarados. ¿También en el desayuno? También en el desayuno. O sea, poner proteína en las 3 comidas principales, y acordémonos de poner grasa también. Muy bien. Otra cosa es practicar ejercicio físico. Es vital, pero vital. Y para el estrés, más. ¿Verdad? Aumenta la acetilcolina, que estimula nuestro sistema parasimpático, que es el que nos enseña a regular todos estos estresores que podemos tener día a día, ¿no? Calmando la mente, permite una mayor oxigenación, depura el organismo. Es como que nos lo sabemos de carrerilla, pero no estamos integrando bien hasta qué punto nos puede cambiar a mejor nuestro organismo y nuestro problema de estrés el hecho de practicar deporte. No, es como que no entendemos la importancia. Es como, sí, claro, siempre se dice dieta saludable, practicar deporte. No, que va muy en serio, ¿no? Va muy en serio porque lo que hacemos es generar endorfinas y te sacas con el sudor un montón de toxinas también. Que, bueno, no hace falta ir a la sauna. Si haces ejercicio, empiezas a depurarte y ya es un plus que tienes, ¿no? A nivel dieta, has empezado a decir tiene que haber proteína y grasa en todas las comidas, tienen que ser 3. ¿Algún indicador más de cómo debe ser nuestra alimentación para generar un organismo más capaz de gestionar este estrés? Mira, yo siempre evito los estimulantes.
como es refrescos, café, alcohol y todo lo que son zumos azucarados. Porque esto nos estimula la ACTH, que estimula la suprarrenal y el cortisol. Entonces lo que pasa es que hacemos pulsiones muy fuertes y entonces quedamos agotados. Se nos agotan las reservas, ¿no? Otra cosa, yo por ejemplo promuevo mucho las infusiones de hierbas calmantes para estar más tranquilos. Priorizo equilibrar los niveles de glucosa en sangre porque la gente con enfermedades autoinmunes ya no toleran demasiado los carbohidratos. Entonces intento que la persona no haga estos picos de azúcar que nos llevan luego pues, a un picoteo y a una desmesura en los azúcares. Después, se sabe que los hidratos de carbono no son nutrientes necesarios para el cuerpo. Y en exceso lo que hacen es almacenarse en forma de grasa. Totalmente al revés la grasa. O sea, necesitamos la grasa para poder generar hormonas, que lo hemos dicho antes, la cascada, y esta grasa nos permite estar 4 horas sin tener estos bajones de azúcar. Y las grasas buenas son imprescindibles para que nuestras células estén bien. Has dicho que los carbohidratos no son necesarios. Es muy polémica esta frase porque es muy contundente, pero estoy segura, doctora, que tú eres una defensora del midón resistente, de los fructooligosacáridos si te sientan bien, de la fibra soluble, y estos son carbos también. Sí, pero a ver, estos son carbohidratos, pero también es fibra. Y entonces la fibra... Sí, esto sí, ¿no? Sí, la fibra es muy necesaria porque nos alimenta, nos hace de prebiótico y nos alimenta nuestros bichitos buenos, que estos se pueden reproducir y entonces no, si damos prebiótico con probiótico no caen en saco roto, sino que se pueden reproducir y nos va muy bien para poder tener una biodiversidad de la flora. Cuando dices pre y probióticos, y no hablamos de suplementación, en formato alimento, dime alimentos preferidos tuyos que digas, nos van a aportar esta diversidad bacteriana que estaba comentando. La diversidad bacteriana que aporta el almidón resistente es muy importante, por ejemplo, las legumbres. Lo que pasa que yo tomo mi proteína, pero no tomo un gran plato de legumbres, tomo una guarnición de legumbres. Pero eso ya me sirve como fibra. ¿Qué pasa? Si hacemos una cetogénica con verduras, a veces la persona sufre de estreñimiento. Cuando pones alimentos con almidón resistente, como por ejemplo legumbres, zanahoria, patata, yo lo que hago es dejarlo enfriar. Y entonces, o a veces lo hago de un día para otro, lo pongo en la nevera y luego me lo tomo a temperatura ambiente. Esto es un alimento buenísimo y también te hace fibra para que tú puedas luego evacuar diariamente bien. ¿Y para el estrés hay un vínculo directo con esta fibra y este midón resistente? Sí, porque nos completa muy bien la alimentación antes hablada, que era pues proteína en cada comida, la grasa necesaria, la fibra también es importante y entonces nos da el que tú puedas tener un nivel evacuatorio correcto. Vale. ¿El ayuno intermitente tiene cabida en una alimentación para gente? Porque a veces dicen, ojo, la gente que tiene el cortisol disparado, que no será capaz de hacer un ayuno prolongado. Sí, y a veces en autoinmunes no es lo mejor, no es lo más aconsejable. Cuéntame por qué, exactamente. Hombre, a ver, porque cuando no comes también hay neurotransmisores que se estresan y también hormonas que generas al estar un poco desbalanceado el tema. Entonces, a ver, yo lo que aconsejo del ayuno es no hacerlo a diario, sino a lo mejor 2 veces en semana. Entonces yo esto lo veo que sí que va muy bien porque limpias toda la basura del cuerpo y sobre todo si lo haces nocturnamente, el hígado a las 5 se hace su desintoxicación. Entonces, ¿hasta qué hora? Pues más o menos desde 4 a 5. Solo de 4 a 5 a la madrugada. Sí.
Entonces, esto a través de la medicina china, ¿eh? Entonces, pues claro, yo lo que suelo es intentar no cenar. Y lo puedo hacer, pues, no días alternos a la semana, 2 días. Va muy bien porque te encuentras por la mañana súper despejado, con una claridad mental importante y con una energía de un plus energético. A nivel de vitaminas y minerales, para mejorar el estrés, ¿qué podemos recomendar? A ver, el complejo B es el complejo del estrés. O sea, y es bueno tomarlo todo entero, porque si solo tomas B12, a lo mejor desequilibras la B9. O sea, es bueno tomar un complejo B completo, que lleve, Estás hablando de suplementación, ¿eh? ¿No sí, lo podemos sacar de alimentos? bueno, lo podemos sacar de los alimentos también, pero sobre todo ya sabemos que las proteínas animales son las que llevan más complejo B, sobre todo B12, que los vegetarianos a veces tienen la problemática de la B12 porque no consumen proteína animal. Ellos tienen el guisante que también proporciona bastante vitamina del grupo B. Pero en todo caso, en un paciente con mucho estrés, por lo que intuyo, la doctora Mir prescribiría un complejo vitamínico de todas las vitaminas del grupo B Sí, en suplemento. en una dosis de 100 miligramos al día por la mañana, porque la B a veces lo que puede es excitar un poco si la tomas de noche. ¿Eh? Otra vitamina súper importante es la vitamina C. Yo la vitamina C no la tomaría en una sola toma. Tomaría 1 gramo, que es lo mínimo, pero medio gramo y medio gramo, o sea, 500 miligramos por la mañana y otros 500 por la tarde. ¿Qué nos dará para el estrés la vitamina C? ¿Qué nos aporta? Hombre, apoya mucho la función de la suprarrenal y evita la fatiga adrenal. O sea que también nos elimina, o sea, los niveles elevados de colesterol nos los baja. O sea que también es interesante. Y esto que he comentado, repartirla en varias tomas, 500 y 500 miligramos. Como minerales, sobre todo el selenio, el zinc. El selenio, por ejemplo, entre 100 a 200 miligramos al día. El zinc vital para todo, también, 25 miligramos al día. Todo esto, todo, ¿eh? Todo. En pack. En Para pack. toda la gente con una fatiga adrenal. También puedes buscar un complemento que, para no tomar tantas cosas, que lleve de todo. Ah, ¿existe? Existe, sí. De todo quiere decir B, C, selenio, Zinc y zinc magnesio. y magnesio. Sí. Wow. Incluso contiene, por ejemplo, las tipo B metiladas, que son muy importantes para la gente que metila mal. O sea que tendríamos complementos que lo llevan todo. O sea que tampoco es tomar tanto nutriente. No, aunque antes, vamos a retomarlo, me ha dicho que enzimas y pre y probióticos también serían interesantes. Porque hay un vínculo clarísimo, que no hemos entrado a fondo, entre permeabilidad intestinal y estrés, que entiendo que entonces todas las patologías digestivas que se derivan, que el oyente ya las conoce y se pueden derivar, tienen una relación clara con el estrés y podríamos, eje intestino-cerebro mítico, el eje y el nervio vago que ya lo hemos oído muchas veces, entonces las enzimas y los probióticos nos ayudarían en Nos este ayudarían sentido, ¿no? también. Y también el magnesio, que no hemos comentado, que tiene un efecto sobre la excitabilidad neuronal y neuromuscular, que es muy importante como suplemento para relajar los nervios y los músculos. Reduce la ansiedad diurna y mejora el sueño nocturno, el magnesio, ¿eh? Porque el magnesio lo damos porque tenemos deficiencia o es que en estos casos necesitamos un plus. Necesitamos un plus y cada vez los cultivos llevan menos magnesio. O sea, pero el plus es importante porque es un mineral que lo necesitamos. Para iniciar el ciclo de Krebs ya necesitas el magnesio. A ver, yo recomiendo entre 300 y 600 miligramos al día de magnesio. Y la gente estresada me voy a los 600. Yo cuando tengo épocas de que me estreso un poco más, me tomo 300 por la mañana y 300 por la noche. ¿Y lo notas? Sí, mucho. Es uno de mis componentes que nunca dejo. El magnesio y la vitamina B. Siempre los tomo. Vale. ¿Qué más? Otros remedios de minerales es hierro, cobre y potasio.
El tema de los preprobióticos y enzimas digestivas, dependiendo de cómo está la persona, su disbiosis, los recomiendo, o si no, ya recomiendo tomar alimentos que lo contengan. Vale, ¿Eh? para no dar tantas cosas, ¿verdad? Exacto, exacto. Luego, a ver, si la persona toma suficiente proteína, pues ya no es necesario tomar el complejo de los 10 principales aminoácidos. Aunque hay veces que, por ejemplo, si la persona no toma en todas las comidas proteína, lo que suelo hacer, dependiendo de su estado emocional, es por a lo mejor puedo dar un 5-HTP-triptófano o un SAMe, que es la adenosinmetionin, que es la precursor. Estos dos son los precursores de la serotonina. Pero que lo resolvemos comiendo proteína en cada comida, Sí, es la así de gente que fácil. toma proteína no hay ningún problema, yo creo que ya van con el tema resuelto. Vale. A través a nivel hormonal, dependiendo de si la persona tiene baja la libido, responde bien a todo este nivel sexual y esto, a veces puedo dar hormonas, sobre todo pregnenolona, porque es la que hace que toda la cascada del eje hipofisario, hipotálamo, suprarrenal se desencadenen todas las demás. Entonces, a veces sí que lo puedo prescribir, ¿eh? Vale. Está el mundo de las hierbas adaptogénicas. Hombre, todo el mundo habla de la ashwagandha para el estrés, claro, no nos Sí. lo podíamos dejar, doctora. Las hierbas adaptogénicas han de cumplir dos funciones: bajar el tono de un sistema sobreactivado y subirlo en un sistema hipoactivo, o sea, es adaptativo, ¿no? Normalizan sobre todo el eje hipotalámico hipofisario adrenal, el llamado HA, que es el sistema este. Vamos a hablar de la ashwagandha. La ashwagandha actúa en depresión, en ansiedad, en estrés, mejora la función sexual, la libido femenina y masculina, es eficaz para la resistencia cardiorrespiratoria en atletas y adultos sanos, mejora la inmunidad e incrementa el neurotransmisor acetilcolina, optimizando la memoria y la cognición. Otra planta que me encanta es el extracto de regaliz. Este nos mantiene el cortisol en niveles altos e impide el secuestro de pregnenolona para la producción de otras hormonas y puede ser un empujón adecuado a la fatiga adrenal y a la hipotensión. La gente hipotensa se beneficia mucho de la regaliz. La rodiola. La rodiola también. Tiene un efecto antifatiga, aumenta la capacidad de concentración y el rendimiento mental y es muy cardioprotectora. Luego nos vienen todos los ginsems. Tenemos el ginseng brasileño, que aumenta la alerta mental. El ginseng eleuterococo, que actúa regulando y fabricando la secreción de hormonas adrenales. El ginseng americano y el asiático. Tengo la sensación que es como demasiado enérgico para una persona con estrés, el ginseng. Dependiendo de si estás muy fatigado o no. Si tienes mucha fatiga, va muy bien. Porque hay gente que no se puede ni levantar de la cama entre nosotros. Y estos seguramente no lo relacionan con que tienen estrés, ¿no? Porque representa que una persona va hiperexcitada, sobrepasada. Es como que cuesta relacionar una persona que no se puede levantar de la cama que piense que eso es por el estrés. Pues es así, porque además cuando miras, por ejemplo, valoras las hormonas de esta persona y valoras los neurotransmisores, nos damos cuenta que la persona sufre de fatiga adrenal, que es una de las consecuencias del estrés. Ahora, para terminar el podcast, vamos a hablar de cómo medimos el estrés en un paciente, porque hay muchas maneras de medirlo. Ahora vendremos, pero terminemos con... Estábamos en la rodiola, no, en el ginseng, que yo te he dicho que era muy energético. Sí. Luego tenemos también las plantas sedativas, como son pasiflora, valeriana y amapola. A ver, la pasiflora no es adictiva y calma mucho los nervios y mejora la ansiedad. La valeriana produce la liberación del famoso GABA, que tiene un efecto sedante e induce al sueño. Y la amapola tiene un efecto hipnótico, pero es de corta duración. El omega 3, que es muy importante, yo lo suelo prescribir. Aunque si tomas proteína, sobre todo pescado azul, pero cuando la persona está estresada, hemos hablado
del colesterol, del omega 3, que es súper importante para poder fabricar toda la cascada de hormonas necesarias para no sufrir de estrés. ¿Y cuántos miligramos daría de omega 3 al día? A ver, Sí, en una persona que tome pescado azul y después me pones el ejemplo de una persona que no toma pescado azul, que sé que hay muchas. mira, yo me suelo tomar un gramo Al día. al día ¿Y comes pescado azul? y como casi como bastante más pescado que carne. Vale. Entonces, Un gramo. Sí, yo como pescado cada día. Ahora, la gente que no toma pescado azul, pues 3 gramos al día, perfecto. Uno después de cada comida. Y dependiendo de cómo tenga la flora, también a veces doy DHA en vez de EPA, porque el DHA ya es la fase final del omega 3 y se asimila con seguridad. También me gusta mucho el aceite de krill, porque lleva los dos. Y es de pescaditos pequeñitos y también, a ver, no lleva metales pesados, que es lo ideal del omega 3, o hacerlo de pescados pequeños. Doctora, vamos a ver cómo medimos el estrés de un paciente, a través de qué parámetros, de qué analíticas, de qué diagnóstico y de qué sintomatología basarías una consulta médica, una visita con un paciente para ver si de verdad tiene estrés, porque a veces tenemos la percepción de padecer estrés y después miramos un test de disbiosis intestinal, una analítica de sangre y ves que no estás tan mal o al contrario, que estás muy, muy mal. A ver, mira, lo medimos sobre todo pidiendo la curva de cortisol. O sea, no solo es el valor de por la mañana, sino es durante todo el día. Nos hacemos una idea de cuán agotado está o disparado el cortisol. ¿Cómo tiene que estar esta curva para estar bien? ¿Por la mañana tiene que estar arriba? Hombre, siempre nos levantamos con un cortisol muy alto, Sí. y a medida que va pasando el día lo vamos disminuyendo. Entonces tiene que seguir este ritmo circadiano, Vale. para considerar que estás dentro de una buena curva. Vale, la curva del cortisol. Luego, el estudio de la flora intestinal. En este estudio miramos si está poroso el intestino, si hay, por ejemplo, SIBO, si hay LIBO, cómo vamos de parásitos. O sea, hacemos un buen estudio y podemos saber en qué punto está el paciente. Luego, el test de estrés oxidativo, porque claro, cuando hay estrés oxidativo siempre hay un estrés de fondo también, porque las células nuestras están estresadas. También hay algunas preguntas que sueles hacer a los pacientes para saber si padecen estrés oxidativo, más allá de la prueba, ¿no? A veces lo ha contado la doctora Mir en Soy como hace años, hizo un artículo que podéis recuperar, donde hacías unas cuantas preguntas como para hacer un poco una checklist y no tener que pasar por otra prueba diagnóstica. ¿Cómo podemos saber si A ver, si esto sufrimos? se puede saber haciendo un test de preguntas y luego haciendo una valoración. Mira, preguntas si el paciente es fumador, si es consumidor de alcohol y la cantidad que toma, si se expone mucho al sol y las horas que está, si usa tintes de pelo, si usa prendas de vestir de tintorería, tipo de horno utilizado para cocinar, posible utilización del horno microondas, la clase de agua que toma, es importante también, método usado en la cocción de los alimentos, qué frecuencia de consumo hay de alimentos ecológicos, biológicos. También lo que hablábamos antes, si la persona consume vitaminas, oligoelementos, el entorno donde habita, nivel de sonoridad que tiene en su trabajo y en el hábitat, tipo de vivienda, uso de disolventes y detergentes. Por ejemplo, yo os recomiendo que no utilicen químicos, que ya vayan a los ecológicos. Incluso también la cosmética, todo a este nivel por los xenostrógenos que llevan. Exposición a aires acondicionados, también pesticidas u otros agentes químicos, presencia de estrés psicológico en el trabajo y en el hogar. También es importante la edad y los problemas de salud que tenga el paciente. Con esto valoramos un poquito si sufre o no sufre estrés oxidativo. Muy bien. Hemos dicho la curva del cortisol, hemos dicho que un estudio de heces
de la flora intestinal es interesante y también saber si tenemos También hago un exceso estudio de hormonas y un estudio de neurotransmisores. El estudio de hormonas, pues en un análisis de sangre simple se pueden pedir, como es la DEA, que es la precursora del cortisol, progesterona, estrógenos, testosterona. Todo esto es interesante porque, sobre todo mujeres que sufren estrés, tienen los periodos de la regla alterados. Entonces, con esto podemos ver dónde fallan. Muy bien. Otro es los neurotransmisores, como es la adrenalina, dopamina, noradrenalina, y podemos ver el tipo de depresión, qué tipo de planta adaptogénica iría mejor dependiendo de cuáles están alterados. En una analítica de sangre común de la Seguridad Social no te miran, ¿no? La dopamina, la noradrenalina, ¿o No, sí? pero si tienes alguna mutua, entonces sí que lo puedes pedir y ves todo esto. Entonces puedes hacerte una idea. Luego a mí me encanta la genética y entonces suelo Bueno, hacer... es especialista, la doctora Sí, Mir, en estudios genéticos también. y a veces si la persona sufre de estrés o tiene tendencia a depresión y ansiedad, suelo pedir el perfil genético que valoran el COM y el MAO. El COM es la color metiltransferasa. Qué Y palabra tan rara. sí, El cuesta COMT. decirla. ¿Qué es el COMT? A Y el ver. MAO. Y el MAO. Vamos a aprender hoy dos cosas nuevas que no están en nuestro vocabulario común. El COMT y el MAO para valorar si un paciente padece estrés y... Mira, el COM, sobre todo, cómo afecta al estrés, ¿no? O sea, a ver, afecta al metabolismo de la dopamina, noradrenalina y adrenalina. Regula el humor, el nivel de energía, la capacidad de relajarse, el dormir, concentrarse y también afecta sobre todo a los estrógenos, regulando el ciclo menstrual y la menopausia, así como la tendencia a los cánceres ginecológicos. Esto es el COM. Y esto lo veremos en un estudio genético. ¿Cómo tengo el COMT? Hay diferentes tipos de COMT. Sí, hay varios, o sea, sobre todo el COM rápido y el COM lento. El COM lento es la persona que se concentra muy bien, muchas horas trabajando, pero luego le cuesta desconectarse por la noche. Varios proyectos, es ansioso, va de un proyecto a otro, no metilan bien y por ello hay hiperestrogenismo. Aunque haya menopausia, porque aumenta la estrona a través de la grasa. Cuando la mujer está en menopausia, se engorda, que no interesa, porque fabricas mucha más estrona, que es para que nos entendamos, el estrógeno malo. Es decir, aquello de la bajada de estrógenos de la menopausia, al revés. Al revés. O sea, se bajan los estrógenos de cuando éramos fértiles, pero se sube los estrógenos tipo estrona, que es lo que nos pueden producir, pues, cáncer ginecológico. Eso en las personas Con un COM lento. la color metiltransferasa lenta. ¿Qué solución podría en este caso? Pues complejo B metilado y magnesio. Ya lo he dicho antes, ¿vale? Sí. El COM rápido es la persona que le cuesta concentrarse, va de una tarea a otra, gente muy dispersa. A veces se siente bien comprando cosas y luego al día siguiente ya está otra vez triste. Ya no le interesa para nada aquello. Son gente que necesitan muchos abrazos y mucho cariño. Son los que no gestionan bien el estrés porque pierden los neurotransmisores fácilmente. Pero están más protegidos en los cánceres hormonales, aunque sufren más en la menopausia de sofocos y de problemas de insomnio porque los pierden muy fácil. Pero a nivel de estrés, estos son los que lo van a gestionar peor, ¿eh? Entiendo. Estos lo gestionan peor. Remedios. A ver, SAMe, o sea, los aminoácidos adenosin-metionin en forma de SAMe de 400, uno cada día, perfecto. Y luego también los precursores del SAMe puede ser tirosina y fenilalanina, darlos por separado. Y luego la proteína es la amiga de la dieta de los COM rápidos, o sea, tienen que tomar una dieta cetogénica, o sea, con mucha proteína, porque mejora que no hagan picos de azúcar y mantiene los neurotransmisores. Muy bien. Y ahora el MAO. El MAO también te afecta la relación con la dopamina, con la noradrenalina y la serotonina. Determina la dificultad para conciliar el sueño y los antojos de azúcar y hidratos de carbono.
Un maulento es la típica persona que se irrita fácilmente, se sobresalta, luego se siente mal, tiene dolores de cabeza. Los neurotransmisores los sacas con mucha dificultad. Por eso tienen toda esta irritabilidad, ¿no? En este caso doy 5-HTP-triptófano, melatonina y la riboflavina, que es la vitamina B2. El MAO rápido son antojos irresistibles de hidratos y de chocolate. Sus niveles de serotonina bajaban a gran velocidad y entonces pues necesitaban dulce, ¿no? Dar nat o NATH, coenzima Q10 y cúrcuma. Mejora mucho a los MAO rápidos. Yo creo que mucha gente estará diciendo, yo soy yo soy el otro, que quizás se pueden ahorrar un estudio genético si la gente es un poco consciente de cómo es y de los problemas que tiene. Ya para terminar, porque nos está yendo el tiempo, pero para hacer un cierre de este podcast, doctor, hablando un poco de gestión emocional y de trucos a nivel de cómo deberíamos vivir la vida para alejarnos del estrés, más allá de la suplementación súper interesante y de los trucos dietéticos que nos has dado hoy. ¿Qué podríamos contar a la gente? Porque hemos hablado en un momento del deporte, que es muy importante, pero no hemos hablado de psicología ni de trucos que nos permitan abordar mejor el estrés a nivel emocional. Para terminar. Mira, hay que velar por la seguridad del paciente y buscar autoayuda, porque un individuo inseguro no se puede curar. Entonces, es muy importante que la persona consiga este empoderamiento o esta seguridad personal. También estimular el tono vagal que hemos hablado, o sea, que intentar que nuestra acetilcolina suba. ¿Con qué? Con el yoga, con el bailar, con el cantar, con el hacer deporte, con cosas que nos gusten. Romper con la gente tóxica. Aguantamos cosas increíbles. Organizarte y simplificar tu vida. Pensar en qué nivel de estrés puedes tú aguantar y organizarte, porque es importante. Cada uno se lo sabe, ¿eh? Tomarte tiempo para ti mismo. Practicar mindfulness. Yo soy una gran practicadora de mindfulness, la atención plena. Voy por la calle y en vez de miro los escaparates para que mi mente no se me vaya a problemas. O sea, intento, en vez de quedarme en blanco, que la mente no haga lo que ella quiere. Esto para mí es el mindfulness. Evitar llegar al agotamiento y a la sobreexcitación del trabajo, ¿no? Ser más resiliente, siendo más flexible. A los cambios, ¿no? A los cambios. Ser adaptativo, ¿no? Este es el milagro, ¿no?, del ser humano. Como más flexible seas, mejor te irá, ¿no? Mejor. Porque todo cambia. Exacto. Y sabemos que nuestro cerebro organiza circuitos neuronales para los cambios hasta el final de nuestra vida. O sea que hemos de invertir en esto, ¿no? Haz cosas que te gusten. El masaje y la reflexología a mí me ayudan mucho. Dar largos paseos y escuchar música relajante. Muy bien. Me decía, preparando el podcast, la doctora, que la mejor inversión que una persona puede hacer es mejorar su estado de salud y de su salud emocional. Es decir, no abandonar eso que es tan importante, ¿verdad? Hoy hemos hecho como un 360 hablando de salud emocional, hablando de deporte, hablando de alimentación, hablando de cómo el organismo se puede manifestar un problema de estrés grande a través de la fatiga adrenal, a través de enfermedades autoinmunes. Ha hablado de ictus, ha hablado de enfermedades cardiovasculares. Hoy yo creo que es como un despertar para los oyentes, para que empiecen a atar cabos de si realmente el punto de partida de sus dolencias y de sus patologías es el estrés, doctora. Así que se lo agradezco un montón, muchísimas gracias. No sé si quieres añadir alguna cosita. Bueno, mira, me gustaría añadir que cada tratamiento es personalizado, pero una actuación en colaboración multidisciplinar con el médico integrativo, con el osteópata, con varios especialistas, psicólogos, psiquiatras,
nos lleva a tener un éxito y a poder colaborar todos juntos para conseguir que la persona pueda salir de este estrés. Por si os interesa, la doctora Mir pasa consulta en Barcelona y tenéis toda la información en su web conchitamir.com. Un placer, doctora, gracias. Muchas gracias, Nuria. Gracias. Y hasta aquí el podcast de hoy. Si te ha gustado, no te olvides de compartir. Y recuerda que en Soy Como Como te esperamos con cursos online de salud y alimentación. Además, si te haces miembro de la comunidad Soy Como Como, tienes acceso exclusivo a masterclass y conferencias online, recetas, revistas, descuentos y sorteos. ¿Quieres más información? Visita nuestra comunidad Soy Como Como. Te dejo el enlace en la descripción. Y te espero en el próximo capítulo. Naturs Plus, tu marca experta en salud natural, patrocina este podcast.